Mi nombre es Franklin Sosi y vamos a conversar sobre el protocolo de prevención y atención en caso de discriminación, acoso laboral y o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Hay que mencionar que este protocolo justamente sale a través del acuerdo ministerial MDT 2020-244, publicado justamente en el periodo del año 2020, en un principio enfocado para que sea en este caso procesado justamente por las empresas que tienen más de 10 trabajadores y que sean complemento para lo que es el programa de la parte psicosocial ya existente. A inicios, digamos, a finales del mes de enero, se publica justamente mediante un comunicado por parte del ministerio que este programa también tiene que incluirse en el plan de prevención de riesgos que se generan para empresas de 1 hasta 10 colaboradores. Y claramente la importancia de este acuerdo ministerial es que justamente tiene una parte, en este caso transitoria, que dice que tienen que dar a conocer este procedimiento, este protocolo hacia todos los trabajadores. Debe dar a conocer que existe ya legislación específica para la parte de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo y que deben conocer todos los colaboradores con el fin de que ellos puedan justamente notificar o generar un proceso de denuncia, que ya vamos a conversar un poquito de estos temas más adelante. Es importante también mencionarles que este protocolo va a ayudar, ¿no es cierto?, a complementar todo lo referente a la parte de los programas de la parte de control psicosocial. Recordemos que en todo ambiente de trabajo nosotros tenemos exposiciones a riesgos y uno de los riesgos es el factor de riesgo psicosocial, y en esta parte del factor de riesgo psicosocial donde tenemos la presencia, ¿no es cierto?, de lo que es el estrés, el moving, el síndrome de burnout, ¿no es cierto?, va justamente a complementar un poco y específicamente a dar ese apoyo hacia el grupo vulnerable, que sería en este caso por violencia que podría generarse, acoso laboral hacia las mujeres en los espacios laborales. Entonces es importante destacar esto, ¿no? Hablemos un poquito sobre este tema. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Sí? Para entender justamente la parte del acoso laboral y relacionado específicamente contra la mujer en los espacios de trabajo, hay que definir un poquito ciertos términos, ¿no es cierto? Entonces, el acoso laboral son conductas hostigantes, ofensivas y negativas que se presentan hacia un empleado, ¿no es cierto?, por parte de un compañero o de compañeros, por parte de un jefe o por parte de otro colaborador, o justamente que puede ser, ¿no es cierto?, de forma ascendente, de forma descendente, de forma horizontal. Puede darse casos de persecución laboral, puede darse casos de discriminación laboral, puede darse casos de inequidad laboral, desprotección laboral, y que básicamente se pueden presentar de una afectación directa a través de la parte psicológica, ¿no es cierto?, que va a generar ahí trastornos, va a generar también, puede darse un acoso laboral a través de la parte física, a través de toqueteos, del hostigamiento sexual que podría presentarse, y de la parte moral, ¿no es cierto?, a través de justamente incumplimiento de parámetros, de reglamentaciones, aprovecharse de que hay situaciones de que puede ser un acosador que tiene un cargo de jerarquía mucho mayor que básicamente la víctima, ¿no? Y de acuerdo a eso se presenta la parte del acoso laboral, generando, ¿no es cierto?, sobre la víctima aspectos, ¿no es cierto?, de intimidatorios, aspectos, ¿no es cierto?, de comportamiento hacia esta víctima hostil, aspectos de comportamiento ofensivo o humillante hacia la parte de la víctima en sus actividades diarias, generando también, ¿no es cierto?, ese problema para el desarrollo normal de su actividad de trabajo. Es importante también diferenciar que no es un acoso laboral, para tener en claro, porque recordemos que este protocolo de prevención y atención en caso de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo tiene el objetivo, ¿no es cierto?, de generar un canal
de generar o aclarar justamente cuál va a ser las fases, el procedimiento a seguir para que se pueda justamente notificar, buscar soluciones y si no fuera el caso internamente notificación, buscar solución internamente, pues hacer la denuncia hacia la parte del portal del Ministerio de Trabajo para poder corregir. Por lo tanto, es importante diferenciar que no es un acoso laboral. Y para esto es importante también mencionar que en algunas organizaciones se manejan justamente con estándares de indicadores para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo al cargo que tienen. Y en estas funciones se toma en cuenta que existe justamente procesos, ¿no es cierto?, en los que son procesos de evaluación, de desempeño, procesos, ¿no es cierto?, en la que debe cumplir el colaborador justamente con resultados, realizar trabajos o tareas asignadas y claramente llegar a tiempo a cada una de sus actividades, a su puesto de trabajo y que en ciertas ocasiones este tipo de control de indicadores para evaluar el desempeño, la eficacia del colaborador, podría generar una confusión de que sea un acoso laboral, porque puede ser que, ¿no es cierto?, me están haciendo mucha evaluación, me están haciendo justamente mucho control de la parte de los tiempos que me tomo al ingresar, al salir, me están controlando mucho en las actividades que me asignan y creo que lo estoy confundiendo, ¿no es cierto? Y puedo decir que es un acoso laboral. Entonces puede llegar a generar esa confusión y es importante mencionar que eso no es un acoso laboral. Esas son parámetros, ¿no es cierto?, que tiene la organización y que básicamente se deben cumplir. Pero ¿qué actos sí son considerados justamente como un acoso laboral? Situaciones, ¿no es cierto?, de maltrato, que en ese equipo de trabajo, en ese tipo de actividad, se presentan justamente situaciones de maltrato en donde tal vez el jefe inmediato va a presionar a la persona, pero comienza a presionar ya de una forma más peyorativa, que puede generar más énfasis, ¿no es cierto?, en humillar. Habíamos hablado que existe hostigamiento, que puede justamente generarse incluso acciones, ¿no es cierto?, de, en este caso, afectación física, toqueteos hacia la persona para tratar de cumplir, ¿no es cierto?, o tratar de, en este caso, generar una persecución laboral a esta persona y que se sienta mal y puede ser no muchos motivos que se puedan estar presentando, que puede ser por intereses del acosador. Entonces es importante también que se pueden presentar procesos de inequidad laboral, ¿no es cierto? Hay trabajos que pueden ser iguales, como en el caso del ejemplo, yo tengo dos diseñadores gráficos, hacen su misma función, pero claramente se puede ver que hay diferencias de un lado al otro, ¿no es cierto? Y que justamente se está generando una inequidad laboral, una desigualdad en sus acciones que se están tomando. De la misma manera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tomar ciertas recomendaciones para poder identificar esto. ¿Cómo? Justamente determinar si es un agresor o es un grupo de agresores. Luego de eso, informar a un inmediato superior, porque puede ser que tal vez yo tenga un acoso por parte, ¿no es cierto?, de un jefe inmediato o de compañeros, y claramente la idea es que nosotros podamos informar de este problema hacia un jefe inmediato superior. Y de ahí tenemos que igual informar a nuestro responsable de talento humano, de recursos humanos, para que él nos ayude, en este caso activen el protocolo de prevención y atención de casos discriminatorios, acoso laboral y o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Entonces, talento humano va a activar el protocolo y claramente en este proceso que se va a activar, también puede ser necesario que la víctima requiera justamente de un sistema de apoyo especializado, ¿no es cierto?, para que justamente pueda cubrir la afectación psicológica que se haya generado por el nivel de acoso que se haya presentado. Es importante también mencionar que en la organización se debe tomar en cuenta ciertos programas que nos permitan reducir ese nivel de exposición, ¿no es cierto? Y uno de estos es el programa de humanización en el trabajo, ¿no? Este programa consta de tener un proceso, ¿no es cierto?, de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo
en el que vamos a tener justamente una dirección, y en esa dirección cada cierto tiempo va a generarse ciertas reuniones, y en estas reuniones se van a poder conocer cuáles son las restricciones, limitaciones que podrían tener el equipo de trabajo hasta buscar solución. Y vamos a justamente a bajar ese nivel, ¿no es cierto?, de persecución que tal vez se está sintiendo y que tal vez no puede ser de esa manera y tal vez lo estamos interpretando de forma equivocada. También tenemos, ¿no es cierto?, en este plan el nivel de recompensa y reconocimiento organizacional, que no se enfoca en un análisis de la parte económica, no se enfoca en que básicamente yo hago mejor de las cosas y espero un bono de producción, sino que se enfoca en que hay una participación, ¿no es cierto?, de todo el equipo, y hay un reconocimiento hacia todo el equipo, hay un reconocimiento permanente del esfuerzo que se está realizando, hay un nivel, ¿no es cierto?, de desempeño que se va evaluando y que la persona va creciendo su nivel de aptitudes frente justamente a las acciones que se están ejecutando. Tenemos también que implementar demandas de trabajo en donde estas van a estar enfocadas en verificar una planificación, que todas las actividades nosotros vamos a contar con planificación, y esta planificación tendrá su tiempo de ejecución, tendrá responsables, necesitará de recursos y que van a ser revisados, ¿no es cierto?, para que puedan cumplirse de acuerdo al tiempo determinado. Por lo tanto, aplicando estas tres fases, ¿no es cierto?, tenemos nuestro programa de humanización en el trabajo que nos va a ayudar como manera de prevención, ¿sí? Y controlar y evitar esas situaciones en las que podría generarse, ¿no es cierto?, discriminación, en la que podría generarse acoso laboral o todo tipo de violencia contra todos los trabajadores, y haciendo un énfasis en este caso hacia las mujeres. Además de eso, también es importante que se ejecuten talleres en los espacios de trabajo. En estos talleres, lo ideal es que básicamente todo el equipo pueda participar, y en base a esta participación se pueda tomar en cuenta todas las ideas, ¿no es cierto?, que el equipo está denotando, está ejecutando, para que en base a eso podamos buscar, ¿no es cierto?, un control sobre esas restricciones que tenemos del día a día en nuestras actividades, y evitar esas condiciones, digámoslo así, favorables para que se presenten niveles de situación de acoso laboral. ¿Sí? Además de eso, también debemos mencionar que se deben generar políticas claras de controles administrativos enfocados en garantizar la parte de acosos, en este caso, enfatizar y controlar las situaciones de acosos laborales que puedan existir. Por ejemplo, garantizar, ¿no es cierto?, un programa de cero tolerancia con ese tipo de discriminación o acoso en la organización, en el que desde la gerencia, ¿no es cierto?, de la dirección hacia cada uno, hasta el último cargo que tengamos en orden de jerarquía, está comprometido en cumplir ese tipo de programas, ¿sí?, en ese tipo de reglamentaciones y respeto que debe existir. Hablemos que en este proceso también de acoso laboral tenemos que identificar, ¿no es cierto?, las situaciones en las que la colaboradora podría verse, en este caso, implicada, ¿no es cierto?, como son justamente situaciones de amenaza. Habíamos hablado que se puede presentar, ¿no es cierto?, de un jefe inmediato, se puede presentar a nivel, en este caso, horizontal, a nivel vertical, habíamos hablado de compañeros, pares, o justamente hasta incluso de compañeros de menor jerarquía en la organización, y que a través de amenazas tratan de lograr, en este caso, disuadir a la colaboradora a que cumpla ciertas demandas del acosador. ¿Sí? Tenemos también que existen procesos, ¿no es cierto?, de miradas incómodas que se puede tomar en este caso justamente como situaciones de inicio de hostigamiento sexual hacia la persona, hacia la víctima, en donde estas miradas incómodas pueden generarse una mirada
específica hacia ciertas partes del cuerpo sensibles, ¿no es cierto?, privados de la colaboradora. Puede presentarse también que por a veces abuso de poder, de que está una persona en un nivel de cargo superior, exista insinuaciones, en este caso a través de otra, y claro, por el nivel de jerarquía pueda y quiera lograr, ¿no es cierto?, manipular a la colaboradora, también se va a considerar, ¿no es cierto?, en este caso, como una situación de hostigamiento sexual y entra dentro del proceso, ¿no es cierto?, de acoso y cualquier tipo de forma de violencia contra la mujer. ¿Sí? E incluso nosotros ya podríamos llegar, habíamos hablado también de la parte de acoso, que podríamos tener la parte psíquica, la parte, en este caso, moral, y la parte física, que puede llegar justamente a la parte de toqueteos, de tocar hacia la otra persona de forma indebida, ¿no es cierto? Aprovechando que por ahí tenemos que trabajar en equipo, tenemos una relación y claramente se presentan estas situaciones. Aquí es importante determinar que en la parte del protocolo nosotros tenemos o vamos a generar un canal para que este canal pueda tener justamente un proceso de notificación por parte de la persona, de la víctima, pero también en este canal podemos generar un proceso de reporte y notificación de lo que está sucediendo hacia la parte de la víctima, porque muchas veces la víctima ya se genera en una situación de temor y ya no quiere notificar lo que está sucediendo. Por lo tanto, en ese momento también podemos nosotros notificar para que se llegue a, en este caso, avisarle a la persona que hace las funciones de recursos humanos para que se llegue a hacer un control, una investigación, ¿sí? En este caso, un proceso para poder determinar si existe o no la parte de un acoso laboral, ¿no es cierto? En este caso, un hostigamiento que puede ser sexual y poder buscar una solución inmediata. Pero es importante para justamente controlar y apoyar en el cumplimiento, que nosotros comencemos a cambiar la mentalidad y cultura que tal vez muchas personas, principalmente, ¿no es cierto?, tiempo atrás las personas venían con una cultura bastante machista y en esa cultura bastante machista lo que se buscaba era que, claro, siempre va a tener la razón el hombre, que siempre va, el varón, que siempre va a tener la razón y claramente la parte de dirección y controles por parte del hombre. Y claramente ese tipo de criterios se conocía como aspectos micromachismos que básicamente lo que hacen en este caso es generar restricción, bloqueo y claramente a la final una situación de acoso hacia la mujer, ¿sí? Que los debemos ahora justamente eliminar. En este tipo de proceso, muchas veces por ese tipo de cultura, la persona, en el hombre, tiene esa mentalidad de que es normal que él se sienta, en este caso, con la autoridad de dar ciertos comentarios que pueden ser ofensivos hacia la compañera, que pueden ser, en este caso, molestosos, ¿sí? Y que se cree con ese nivel de autoridad de que básicamente él lo puede hacer de esa manera, que se cree con esa autoridad de que esas situaciones son normales, ¿sí? Y que lo hacía antes y que lo puede seguir haciendo y que ahora se lo conoce, ¿no es cierto?, como situaciones de hostigamiento sexual en el ámbito laboral y que se debe corregir. Actualmente, y en este protocolo también se menciona medidas y procesos para justamente notificar esas situaciones, buscar solución y si no fuera el caso, ¿no es cierto?, hacer las denuncias en la parte del portal del Ministerio del Trabajo. Nosotros tenemos claramente el procedimiento es notificar a la persona de recursos humanos y en base a un proceso de investigación, aplicación del protocolo, buscamos solución interna y si no hay solución interna se dará notificación en el portal del ministerio, las denuncias para que puedan ser corregidas e incluso dependiendo la nivel de fase de la agresión, del hostigamiento sexual en el ámbito laboral que pueda existir, podría llegarse, ¿no es cierto?, a denuncias civiles sobre el, en este caso, agresor. Hablemos un poquito más sobre esta parte de hostigamiento sexual que pueden presentarse en las áreas y en los lugares de trabajo.
Tenemos un ejemplo, tenemos una colaboradora, está en una cafetería, ¿no es cierto? Y claramente llegan dos compañeros y uno de estos compañeros claramente genera un mensaje de, en este caso, tal vez de halago hacia la compañera, pero si la compañera nunca le dio, llamemos así, el consentimiento de tener una relación incluso de amistad, ¿no es cierto?, a este colaborador, tenemos que definir que eso ya podría generar un sistema, ¿no es cierto?, de, en este caso, hostigamiento, ¿sí?, de hostigamiento hacia la mujer y entraría también en este proceso, ¿no es cierto?, de un acoso laboral. Por lo tanto, e incluso aquí en estos casos, lo correcto es que, claro, la colaboradora como no da ese consentimiento, la colaboradora omite, ¿no es cierto?, omite el comentario y busca otro tipo de vía, otro tipo de accionar para evitar encontrarse con este agresor, pero muchas veces ese tipo de agresor lo toman como que algo personal, como que es un reto, y claro, comienzan a generar una mayor presencia de acoso en el que podría generar un hostigamiento ya sexual, ¿no es cierto? Un hostigamiento con un toqueteo físico que va a generar una violencia directa hacia la mujer. Y tomemos en cuenta que si esta persona, este acosador, tiene tal vez un nivel de un cargo de jerarquía superior, él podría aprovechar esa circunstancia para generar, ¿no es cierto?, ese nivel de acoso para tratar de obtener el objetivo del acosador, ¿sí? Entonces es muy importante que también se mencione que en el protocolo, ¿no es cierto?, de prevención de atención de casos de discriminación, acoso laboral y o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, tenemos también un nivel de protección que se asegura justamente la estabilidad laboral de la persona, que en este caso es la que va a denunciar, sobre justamente el agresor que puede estar en un cargo mucho superior, en este caso más importante tal vez, o justamente un cargo que tiene un nivel de jerarquía gerencial sobre la colaboradora. ¿Sí? En este caso, que se presente ya a la parte de toqueteo y todo lo que es hostigamiento sexual en el ambiente laboral, ya se puede justamente notificar a través de este protocolo a ciertas acciones que pueden ser desde justamente halagos que no son bienvenidos, que no son deseados, que no tienen el consentimiento de la persona, de la colaboradora. Y ese tipo de halagos, ¿no es cierto?, ya es justamente la primera fase en la que a mí me permite justamente ya notificar al responsable de talento humano, a la persona que hace esas funciones, para que se pueda justamente iniciar el proceso de investigación, el proceso de control y pueda reducir ese nivel de exposición. También tenemos, ¿no es cierto?, como hostigamiento sexual en el ambiente laboral, lo que se refiere, ¿no es cierto?, a toqueteos o a su vez a miradas incómodas que la persona, el agresor va a estar mirando ciertas partes sensibles, ¿no es cierto?, que en este caso privadas de la colaboradora y que va a generar una molestia. Cuando justamente no se considera como un hostigamiento sexual, cuando la colaboradora, ¿no es cierto?, acepta en este caso ese tipo de halagos, ese tipo de bromas que podría generarse y de esa manera, ¿no es cierto?, da ese consentimiento para tener justamente ese grado de amistad, pero siempre con un nivel de respeto, ¿sí? Se debe tomar en cuenta que este tipo de hostigamiento sexual que puede existirse va a causar trastornos, ¿no es cierto?, directos, en este caso de la colaboradora, como sensaciones y justamente situaciones de generar temor, generar tal vez tristeza, culpa, o a su vez, ¿no es cierto?, esa presión de que si no cumple, si no, en este caso, si no se relaciona o acepta la demanda del agresor, puede perder su empleo, ¿sí? De la misma manera también puede generar comportamientos o afectaciones fisiológicas de dolor de cabeza, dolores de estómago, de acuerdo, ¿no es cierto?, a ese nivel de manifestación que se puede presentar. Por eso es importante que todos los colaboradores conozcan que
existe ya ahora el protocolo de prevención y que este protocolo de prevención a la mínima presencia de un caso que la colaboradora en este caso se sienta agredida, puede hacer en este caso el proceso de notificación o a su vez si hay colaboradores que ven que está sucediendo ese tipo de evento, hacer la notificación al responsable de recursos humanos para que él pueda iniciar el proceso del protocolo de investigación, ¿no es cierto? Y poder determinar si es, no es, qué acciones correctivas, qué sanciones se van a dar al agresor, ¿no es cierto?, en este proceso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el protocolo preventivo que va a existir en este caso tiene un enfoque de declaración de principios que tiene que ver justamente con las disposiciones internas de la organización como una tolerancia cero a este tipo de situaciones. ¿Sí? A este tipo de situaciones de acoso, de hostigamiento sexual, ¿no es cierto? A este tipo de violencia que podría generarse en los espacios de trabajo y que básicamente a través de esta normativa interna se difunda a todos los colaboradores, ¿no es cierto? Tenemos justamente dentro de esta normativa definiciones como son códigos de conducta, políticas internas, ¿sí? Y esa difusión hacia los colaboradores para que conozcan tanto justamente no solo las compañeras que podría generarse este tipo de vulnerabilidad, sino que todos los colaboradores para que sepan justamente y que puedan ellos también reportar si es que llegan a saber el caso, ¿no es cierto?, de un acoso laboral o un hostigamiento sexual, ¿no es cierto?, que pueda darse en los ambientes laborales. Debemos conocer que tenemos un procedimiento que a través de la notificación de las denuncias se va haciendo un proceso de investigación y en ese proceso de investigación se va a determinar, ¿no es cierto?, las fases que va a tener, qué nivel de grado de acoso tiene, ¿no es cierto? Es algo sencillo que se puede corregir o necesitamos ya la intervención de un profesional para justamente generar una remediación sobre la persona, sobre la víctima y claramente también un proceso ya un poquito más, digamos así, específico en la parte legal para justamente generar una sanción que ya no solo involucra a nivel de la empresa, sino que incluso puede ser acciones civiles, ¿no es cierto? Penales civiles. Entonces, hay que mencionar eso que va a estar en la parte del protocolo. Tenemos consecuencias, ¿no es cierto? Las sanciones que van a recibir y claramente en este nivel de consecuencias también el derecho a la defensa por parte de la víctima, que se lo debe tomar en cuenta. Aquí tengo un ejemplo de cómo podría ser el procedimiento, el protocolo, con todas las herramientas que me da, ¿no es cierto?, el acuerdo ministerial y que me dice, ¿no es cierto?, tengo el proceso, ¿no es cierto?, de comunicación, notificación, pasa en este caso a una valoración específica a través de un cuestionario, un test, para justamente complementar con la denuncia que me da qué tipo de situaciones más de afectación psicosocial puedo tener, ¿sí? De acuerdo a ello, y recuerden esto es importante también en esta valoración, porque aquí yo voy a hacer la discriminación, ¿no es cierto?, de que tal vez en mi empresa se hace una evaluación por objetivos y en esta evaluación de objetivos yo voy a medir, ¿no es cierto?, que lo que se está presentando es una presión fuerte de actividades, pero no es específicamente una situación de acoso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, si es que fuera así el caso, hacemos el fin del proceso, caso contrario, ¿no es cierto?, se admite la denuncia, generamos lo que es un comité para evaluar esto, que en las organizaciones que ya cuentan con un comité serían los miembros del Comité de Seguridad y Salud o a su vez en las unidades o sucursales los miembros de su comité o los delegados, ¿no es cierto?, que participan con el de talento humano, con el responsable de prevención de riesgos o de seguridad y en base a eso proceden a una investigación. En cada una de estas fases tenemos días a asignar para justamente que se pueda dar un proceso adecuado de control de verificación y tenemos un proceso, ¿no es cierto?, de resolución. En este proceso de resolución, inmediatamente, ¿no es cierto?, si fuera el caso, pues se archiva el expediente o generamos, ¿no es cierto?, un expediente disciplinario interno con una sanción interna hacia la parte del acosador, ¿sí? Y de la misma manera, si es que fuera algo más complicado, pues ya generamos, ¿no es cierto?, una denuncia, en este caso directa, en el portal del Ministerio del Trabajo, para que justamente la persona genere el antecedente
por incumplimiento de estas normas internas, por incumplimiento a los acuerdos ministeriales existentes del protocolo de prevención, atención en caso de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, y justamente pueda ser juzgado. E incluso podría generar procesos de denuncias de la parte penal, la parte civil, ¿sí? Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, en base a ello, generar también, de acuerdo a esos resultados, medidas, en este caso correctivas, que van a ser igual difundidas con el grupo específico de trabajo, y además de eso va a tener un proceso de seguimiento por parte de los miembros del comité, de la comisión definida, ¿sí? Asentándonos un poquito más, aterrizándolo a lo que nos dice el Acuerdo Ministerial 244 del 2020, que es el del Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, ¿sí? Es importante mencionar que la parte legal tiene un enfoque, en este caso principal, de un objeto, un ámbito, una responsabilidad, tanto de la parte del empleador como de la parte, ¿no es cierto?, de los participantes, de los trabajadores, ¿sí?, que tienen que enfocarse justamente con la parte de prevención. Siempre es importante el enfoque preventivo antes del enfoque correctivo. Sí, esa va a ser lo fundamental en este acuerdo, por eso es la importancia también de difundirlo a través de medios de capacitaciones, de este mismo medio de comunicación, con todos los colaboradores, para que conozcan, ¿no es cierto?, ese enfoque preventivo de la existencia, tanto para las compañeras que puedan estar tal vez involucradas en este caso en una situación similar, o también hacia los compañeros para que conozcan, ¿no es cierto?, cómo se presenta, cuáles son las fases que puede darse, ¿sí?, incluso para, si sabemos de esos casos, hacer los reportes correspondientes. También tiene el enfoque del procedimiento y denuncia, ¿no es cierto? En este caso, la legislación, el Acuerdo Ministerial 244, tiene un enfoque para las empresas públicas y tiene un enfoque para las empresas, en este caso privadas, que están sujetos a la parte de legislación del Código de Trabajo. De la misma manera, también tiene un enfoque para que justamente este plan tenga un control, en este caso periódico de que justamente está siendo analizada las cosas, de que justamente hay un seguimiento, y para ello generó en el sistema SUD, que es el Sistema Único de Trabajo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Trabajo, básicamente una herramienta en la parte de unidad de seguridad y salud, una herramienta en la que se hace un registro de reporte de cumplimiento de talleres, ¿no es cierto?, de capacitaciones, un reporte de que si tenemos o no ciertos niveles de casos de justamente de este tipo de deficiencia, ¿no es cierto? Además de eso, ¿sí?, recordemos que esta situación no son casos específicos o aislados que lo involucra la parte de trabajo, sino que justamente son eventos que son considerados a nivel, llamémoslo así, nacional, y que se pueden presentar en todo lugar, no solo en la parte laboral. Por lo tanto, lo que se busca justamente es que a través de la normativa en la parte laboral, sí, a través de las normativas de cuerpos existentes legales, podamos nosotros generar, ¿no es cierto?, normas que van a asegurar y van a complementar y van a buscar reducir ese tipo de violencia que pueda generarse hacia la mujer, ¿sí? Esa parte de situaciones de situaciones de violencia que pueden generar, en este caso, hasta en situaciones de resultados fatales a causa de violencias físicas, femicidios que pueden presentarse. Entonces, para esto, ¿no es cierto?, es importante mencionar que está considerado en esa función complementar, que a través de los espacios laborales, que son, digámoslo así, espacios que permiten, en este caso, a través de controles, a través justamente de la parte preventiva, comenzar a sensibilizar a posibles agresores, ¿sí? Y de la misma manera también poder sensibilizar a las mujeres a que puedan notificar, denunciar
y detener, ¿no es cierto?, ese tipo de violencia que pueda estar generándose, ¿sí? En concordancia también tenemos, ¿no es cierto?, la parte legal de lo que está en la reglamentación existente, como en el artículo 331 de la Constitución de la República, artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 4 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, artículo 42 del Código de Trabajo, el Acuerdo Ministerial 082 del 2017, ¿sí? En este acuerdo, específicamente, ¿no es cierto?, que nos emiten y de lo que hemos revisado, ¿sí?, tiene, llamemos así, cuatro pilares importantes, ¿sí? El primer pilar que se refiere a la parte del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tener justamente este protocolo en la organización? Es evitar cualquier tipo de violencia, discriminación contra la mujer en los espacios de trabajo, en las actividades, cualquier tipo de violencia. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que existen violencias de acoso, la parte, ¿no es cierto?, violencias físicas, violencias moral, la parte, en este caso, del hostigamiento sexual que puede darse, ¿sí? Tenemos que el otro pilar es la parte de prevención. Y el pilar de la prevención va a ser generando esa cultura preventiva, ¿no es cierto?, el compromiso que vamos a tener creando políticas de responsabilidad por parte del empleador y por parte de los colaboradores en su cumplimiento, generar talleres, generar justamente medios para sensibilizar, capacitaciones, ¿sí? Hacer también la aplicación de herramientas como test o cuestionarios para poder conocer si en la organización tenemos o no, o se han podido percibir casos, porque aquí vamos a justamente no a determinar, sino vamos justamente a identificar posibles situaciones, ¿sí? Recuerden que hay un proceso de investigación para poder justamente dar un proceso de denuncia y ahí quienes harán la confirmación de que sí existe casos, ¿no es cierto?, de violencia, de acoso, va a ser en este caso la parte del Ministerio del Trabajo, los técnicos especialistas y definidos para esta actividad a través de esa denuncia en el portal. Pero mientras tanto nosotros vamos a generar una presunción de que pueda darse el caso y claro, haremos nuestro control interno y claro, la parte de prevención está enfocado hoy a adelantarse, a generar un diagnóstico, ¿sí? Tenemos el pilar de atención que tiene que ver, ¿no es cierto?, ya con los criterios de actuación que vamos a tener, los procedimientos, los procesos de protección y restitución a las víctimas para que sepan justamente también las colaboradoras, ¿no es cierto?, que existe un proceso que la ley le ampara para que pueda generar ese proceso de notificación de denuncia con toda libertad y no tenga ningún tipo de represalias, miedo a hacer esto, ¿no? Entonces, tenemos también el pilar de reparación y sanción, ¿no es cierto?, en donde una vez que ya confinamos esto, el responsable, la persona que hace las funciones de talento humano, tendrá, ¿no es cierto?, una vez que recibe la notificación, su proceso para generar un comité que es reunirse con los comités, si tenemos, como hemos mencionado, el comité de seguridad, subcomité, o a su vez formar un comité en el que van a participar en un proceso de investigación. Y en ese proceso de investigación, que tendrá que tener un cronograma de tiempo determinado, van a poder buscar una solución y claramente no a esos conflictos que se están generando y claro, en ese proceso también van a pedir de acuerdo a la parte de intervención que se vaya encontrando, cuáles son las causas que el agresor ha generado para que justamente se haya presentado ese tipo de situación, de evento, de eventualidad, ¿no? Y claro, en ese proceso de intervención es el derecho a la defensa que tiene justamente el agresor, ¿sí? Y que el comité asesor será quien justamente valore, verán si existe pruebas, testigos, ¿no es cierto? Y generará un informe y con ese informe se presentará las acciones correctivas de forma interna, se buscará la solución, pero si no se puede llegar a una solución o a su vez si es un caso de discriminación con casos de hostigamiento y violencia física hacia la colaboradora, pues nosotros ya tenemos que hacer la denuncia directamente, ¿no es cierto? Claramente a través de la persona de talento humano, pues a dar la denuncia hacia
el Ministerio del Trabajo e incluso denuncia, ¿no es cierto?, ya hacia la parte civil, penal, de acuerdo al nivel de gravedad que se pueda estar generando, ¿sí? Siempre buscando justamente reducir al máximo, siempre primero buscando la parte de prevención. La parte de reparación y sanción que nos habla, en este caso en el protocolo, ¿no es cierto?, nos habla de medidas adicionales como normativas relacionadas, reglamentaciones internas que debemos tener aquí, como habíamos mencionado, políticas de cero tolerancia. A la primera notificación ya tenemos sanciones consideradas en la organización como graves, como importantes, para justamente limitar la existencia de espacios en los que se puedan generar estas situaciones de acoso, hostigamiento hacia la mujer, ¿sí? Tenemos justamente la parte de garantías y medidas que se ofrece, en este caso a la víctima, garantía, ¿no es cierto?, de permanencia, de estabilidad en el trabajo, de seguridad a pesar de que puedan ser jefes superiores, para que se puedan cumplir. Y si tenemos ya una afectación en la parte psicológica de la persona, ¿no es cierto?, tenemos que apoyarnos con la parte psicológica del Ministerio de Salud Pública, del IES, o a su vez si la empresa considera y claramente tiene dentro de su plan estratégico tener contrataciones con, en este caso, para estas situaciones con psicólogos especializados que puedan ayudarnos a solucionar y a corregir esa situación que ha generado la agresión hacia la víctima, ¿no? Y de acuerdo a las sanciones ya determinadas, se cumplirá de acuerdo a la parte interna, de acuerdo a la ley, de acuerdo al código de trabajo, de acuerdo al código, al protocolo interno que tengamos referente a la parte de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, al igual, ¿no es cierto?, dependiendo del nivel de sanción, con los aspectos o legislación legal de acuerdo a nivel o fase, ¿no es cierto?, de afectación que se haya presentado. El enfoque principal, ante todo, es la prevención. La prevención justamente lo que hace es que a través de esta difusión, que a través del compromiso de todos los colaboradores, ¿no es cierto?, podamos reducir la exposición a que se presente cualquier tipo de caso de acoso o violencia contra la mujer, ¿sí? Entonces, el llamado es aquí a justamente cumplir con estas disposiciones. El llamado aquí es justamente a las colaboradoras que si llegan a conocer o se sienten que están involucradas, en este caso con una situación de acoso por un jefe de acoso, inmediatamente notifiquen a la persona responsable de talento humano para que se haga el proceso, en este caso, de investigación, ¿no es cierto?, de diagnóstico, de evaluación, que se haga justamente la conformación del comité y comience a corregirse este tipo de desviaciones, primero internamente, ¿sí?, en base a lo mencionado. Les agradezco mucho su atención